Bienvenidos a Cards, Numbers and You. Mi nombre es Franz y esta lectura es para aquellos que tienen la misión número 33, número maestro 33. El número maestro 33 solamente se encuentra en la misión, ya que ni hay meses 33 ni hay días 33. Así que esta lectura es solamente para aquellos que tienen la misión número 33. O bueno, también puede ser si a lo mejor la numerología de tu nombre te da un 33, también te aplica. Vamos a ver cuáles son los prospectos generales en el mes de marzo para aquellos que tienen la vibración maestra número 33. Prospectos generales. Mes de marzo para aquellos con misión 33 o vibración maestra 33. Vamos a ver los prospectos en el área del amor romántico para aquellos que tienen número maestro número 33 en el mes de marzo. El mes que es un número 333. Vamos a ver prospectos en el área del amor. Vamos a ver los prospectos en el área del dinero y las finanzas. ¿Cuál es la lección para aquellos con el número maestro 33 en el mes de marzo? La lección del mes de marzo. Y finalmente, ¿cuál es el consejo? Consejo. Y vamos a ver que el oráculo de White Light Oracle de Alana Fairchild tiene que decir, uno de mis oráculos favoritos. Debo de clarificar de que me gustan todos los oráculos, si no, no los hubiese comprado, pero cada uno de los oráculos tiene una magia y específicamente me gusta el de la luz blanca. ¿Por qué? No solamente porque es una bella energía neutral, las meditaciones que lleva cada carta son fantásticas. Si a usted le interesa la meditación que acompaña la carta de recomendación, me puede enviar un mensaje privado y yo con mucho gusto se lo puedo hacer llegar. Consejo para aquellos que tienen energía del número maestro 33. Prospectos generales en mes de marzo. As de copa. La carta del as de copa ha salido mucho. Definitivamente los números maestros están sintonizando con el as de copa y aquí nos está hablando de tener compasión y creatividad. Definitivamente si eres una persona, eres un escritor, eres una persona que hace música, si eres una persona creativa, este es un mes en el cual vas a tener la inspiración para crear algo nuevo. Y por el otro lado también vas a poder conectar con el espíritu. Y eso te va a permitir un tipo de abundancia creativa. ¿Ya? O sea que son ambas cosas. Vamos a ver los prospectos en el área del amor romántico. La sacerdotisa. Qué interesante. Porque ella te habla del subconsciente. La sacerdotisa es una mujer que nos habla de que tal vez tienes un tipo de convicciones en las cuales por el momento, si por ejemplo estás en una relación, no estás segura o estás seguro de tomar un paso. Todavía estás evaluando si quieres tomar la relación a un próximo nivel
o te estás cuestionando si quieres seguir con esa persona, porque ya que eres una persona altamente intuitiva, aun si esa persona no ha abierto la boca o posiblemente haya sido cosas que hayan dicho o acciones que hayan tomado, estás viendo cosas de esa persona en las cuales te da en duda, no estás 100% segura o segura. Y si estás soltero o soltera, nos habla de que en este momento prefieres estar sintonizado o sintonizada contigo mismo. No te veo abierto o abierta a relaciones amorosas. Ya sea que la hayas pasado difícil en un pasado reciente con una relación en la cual haya terminado, o ya sea que en este momento estás más interesada en cultivar una relación contigo mismo o contigo misma, porque no te veo en esa disposición. Te veo más en la disposición de dedicarte a ti mismo y a una relación contigo misma, en la cual haría sentido porque esta copa habla también del amor propio, ¿no? En el área de las finanzas está el 9 de oros. Definitivamente es un mes de prosperidad. Si trabajas para una compañía, definitivamente si no estás en un buen puesto, vas a tener un buen puesto, o puede que tengas el mismo puesto y te paguen más, o que tomes más responsabilidades y eso venga con una oferta. Como de la otra manera puede ser de que se te presente una oferta de trabajo en otro lugar donde te paguen más. Y definitivamente las condiciones son muy favorables, ya sea para una cosa o para la otra. Si trabajas para ti mismo o para ti mismo, va a ser un muy buen mes de ventas. Vas a poder recolectar aquel trabajo o algo que has venido haciendo por mucho tiempo. Ahora es el momento de cosechar, ¿no? Y en la área de oportunidad es el 9 de bastos. Y este 9 de bastos nos habla de tener entereza. ¿Por qué? Porque ahora mismo a nivel emocional te sientes dudosa, te sientes dudoso. Por un lado, si estás en una relación, está pasando por esas partes que son retantes, porque has visto cosas de esa persona que no te convencen, y ya sea que te haya faltado el respeto o ya sea que tengas que proteger tus propios linderos. Tienes que estar entero o entera para poder decir yo me amo a mí misma. Si es una relación que lleva bastante tiempo, definitivamente es un momento donde la relación va a pasar una prueba fuerte. Si ustedes pasan esta prueba, esta relación va para largo, y si no, bueno, tú vas a tomar la decisión de que sea más apropiada para tu alma y tu corazón, porque la intuición tú la sabes y por eso es que has estado dudosa. Y si eres una persona soltera, se te pide nuevamente que sigas perseverando, no dejar de que las emociones te atrapen y te lleven a la depresión o el pesimismo. Sigue en tu camino, porque cuando sea el momento indicado, la persona que sea correcta para ti va a llegar. Y el consejo del mes es el 7 de bastos, que básicamente es conectar con el espíritu para tú poder vencer cualquier tipo de pruebas que se te presenten. Y nuevamente tienes que
proteger tu área. Y cuando me refiero a tu área, es poner límites y defender lo que es tuyo, ya sea que tengas una relación donde tu pareja pues está abusando, no necesariamente a nivel físico, aunque sí lo puede ser, pero me refiero más a abusar de tu buen corazón y de que la relación tal vez no esté donde debe ser justa. Y ya sea que vayas a terminar soltero o soltera, es mejor estar a veces solo que mal acompañado, pero también puede ser que esa relación pase por esa prueba de fuego y la superen. Definitivamente si tienes la verdad y sabes quién eres, tienes que permanecer protegiendo tus intereses, tu corazón y sobre todo tu espacio. No permitir que nadie te transgreda, ni con palabras ni a nivel físico. Y vamos a ver cuál es el consejo del oráculo de la luz blanca. Alfa de acciones. El alfa de acciones nos está hablando de... Vamos a ver, el alfa de acciones es definitivamente una energía de liderazgo. Un cambio positivo en el destino va a traerte buena fortuna, o sea, un cambio inesperado, quise decir. La luz y la esperanza va a aliviar la negatividad y darte la fuerza necesaria para encontrar tu camino, para poder pasar a través de la adversidad o cualquier tipo de prueba. Finalmente vas a experimentar paz, amor y una profunda conexión con tu verdadero ser y con el universo. Cosas buenas van a venir hacia ti. Definitivamente tienes que estar conectado con el espíritu, porque vas a poder sobrellevar estos momentos de prueba y salir victoriosa o victoriosa, porque definitivamente estás conectado con tu amor propio y con el espíritu. Y una vez que tú estás conectada con tu ser superior, es como estar conectado con la fuente, Dios, el creador, la diosa, como quiera que le quieras llamar. Y una vez que tú estás tan centrada en el espíritu, no importa que se te presente, vas a poder triunfar. Si te gustó, el mensaje resuena contigo, dale un like, deja un mensaje, suscríbase. Muchas gracias.